A través de los años ha venido creciendo, y yo diría que exponencialmente en la población dominicana, la desconfianza de sus autoridades y especialmente desconfianza en sus uniformados. Todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos que trabajan con inteligencia y la seguridad nacional. Hay una desconfianza prácticamente total de la ciudadanía ante estas entidades. Y yo diría, estoy casi seguro que si uno sale a hacer una encuesta y uno preguntaría, por ejemplo, ¿usted cree que el jefe de la policía, y voy a decir el jefe de la policía porque realmente me niego a decir director de la policía, a una policía que se comportan como si estuviesen dirigidas por un jefe? Entonces, el jefe, yo le preguntaría, haciendo una especie de encuesta, ¿usted cree que el jefe de la policía recibe soborno, cobra peaje a los criminales? ¿Usted cree eso? Estoy casi seguro que la mayoría de personas va a decir sí. Y si me voy a la pregunta, ¿usted cree que la persona que ponen en la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, ¿usted cree que allí este señor es parte de estos asuntos cuando se quema la droga, guardar una gran cantidad de esa droga para revenderla en el mercado negro? ¿Usted cree que eso es cierto? Estoy seguro que la gente va a decir, sí, eso es cierto. Y si le pregunto, ¿usted cree que las personas que ponen en las entidades de inteligencia, por ejemplo, llámese la DNI, que está de moda ahora, como la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿usted cree que la persona que está a cargo de allí estaría vendiendo información privilegiada a las bandas criminales? Estoy casi seguro que la mayoría de personas va a decir sí. Y van a decir que sí a todo eso porque hay historias a través del tiempo, historias que se van contando, que se van yendo de boca en boca, historias a veces insólitas. Entonces, yo diría que para uno tener la certeza de que esas historias sean verdad, porque obviamente las autoridades niegan todo eso, la prensa en la República Dominicana, pues es muy, qué sé yo, timorata, no sé. Aquí, yo no sé si aquí hay prensa, pero en fin, aquí la prensa nunca se da cuenta de nada. Y habría que ver, hay un grupo de personas que quizás no tengan esa certeza como la mayoría del pueblo dominicano. Yo diría que en esa encuesta podría ser un 70% de personas que dicen sí, lo que ponen en esos puestos para que se busquen su cuarto y hacen esto y esto y esto. Pero hay un otro 30% que habría que ver. Unos podrían tener dudas, ¿no? Otros podrían decir no y estar 100% seguro de que no, de que todos los que pasan por allí son personas serias y que van a hacer un trabajo y todo eso. Ahora, yo me incluyo en los que tienen fuertes dudas, ¿no? Fuertes dudas de que sí, de que esto es como la mayoría de personas piensan que está pasando. Y para esas personas, que seguramente algunos de ustedes se encontrarán en ese grupo de los que tenemos dudas, sospechamos que sí, pero... Y uno se pregunta, ¿qué acontecimiento tiene que pasar para que uno salga de esa duda y se inscriba en ese 70% de la población que tiene la certeza de que aquí las autoridades que tienen que ver con los uniformados, pues sencillamente son un grupo de malhechores? ¿Qué puede pasar? Y yo podría ponerme exigente y decir, bueno, para yo creer 100% eso y no tener ninguna duda, tiene que pasar de que un día amanezca y una figura desde dentro, una figura de ellos mismos, y por supuesto no puede ser cualquier figura, no puede ser alguien que haya dirigido cualquier departamento, no. Repito, si me pongo exigente, yo diría no, tiene que venir el director
de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, levantarse un día y denunciar ante la prensa y decir, pueblo dominicano, todas esas historias que dice el 70% de las personas son verdad. El director de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. Y si me pongo mucho más exigente, debería darle un poquito más de background a este señor y que haya trabajado anteriormente en la DNCD como director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD. Ahí está. Que haya trabajado mucho tiempo allí y que luego lo haya ascendido a director de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. Ese señor, si se levantase y dijese, todo eso es verdad, y más exigente me pongo, que traiga las pruebas documentadas, documentos, videos que prueben todo eso y que la deposite en la Procuraduría General de la República con una querella, con una denuncia formal y con su abogado al lado. Ese día que pase eso, ya yo no tengo ninguna duda de que todos estos uniformados son, vamos, una asociación de malhechores. Pero ¿qué pasa? Señores, y aquí ya dejo el sarcasmo, ya eso sucedió. Ya eso sucedió. El coronel Morales Herrero, ex director de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas, cargo que ocupó hasta días después de hacer su denuncia, esa denuncia que yo acabo de describir como utopía, que pasó. Este señor hizo esa denuncia y lo destituyeron de ese cargo. Aparte, este señor ocupó en la DNCD esa posición en el Centro de Información y Coordinación Conjunta de la DNCD. Es decir, el hombre maneja información. Y cuidado si a estas personas que el coronel Morales Herrero está acusando, pues lo quieren tildar de loco, de demente, de esquizofrénico. Cuidado, ¿ah? Porque nadie le va a creer eso. Porque, señores, lo cancelaron. Él hizo la denuncia y como a los 2 o 3 días lo cancelaron. Entonces, a menos que, y eso tendrían ellos que explicarlo científicamente, que este señor se haya vuelto esquizofrénico y loco de la noche a la mañana en un periodo, qué sé yo, de 48 horas, bueno, porque si no van a tener que explicar cómo tenían a un esquizofrénico, a un loco como director de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. Eso lo van a tener que explicar. Si vienen con ese asunto de que el señor está demente, el señor está loco. Y aparentemente lo tenían allí, ¿no? Como una forma de... Lo tenían nombrado allí, lo tenían en su puesto. No lo habían cancelado antes, seguramente por toda la información que manejaba, y para evitar que denunciara. Lo cual, Morales, pues eso no evitó que hiciera la denuncia. Lo que sí Morales Herreros dijo que ellos habían tratado de incriminarlo en ciertas acciones y que pasaron ese dato a la DEA en momentos donde Morales Herrero era uno de los candidatos para dirigir la DNCD. Él dice que desde dentro lo boicotearon y le armaron un cuento allí y le fueron con el chisme a la DEA. Eso es para que ustedes vean quién es que aparentemente, ¿no? ¿Quién tiene un voto a la hora de decidir quién va a dirigir la DNCD o no? Parece que no es una acción plenamente soberana de la República Dominicana en la figura del presidente Luis Abinader, en este caso, ¿no? O en la figura de los presidentes. Parece ser que la DEA tiene un voto allí, ¿no? Porque miren lo que dice Morales Herreros. Ellos me armaron un expediente allí, me pusieron que yo estaba involucrado en unos asuntos ilegales y manipularon unos audios, dice él,
para darle toda esa información a la DEA para que no me pusieran como director de la DNCD. Fíjense ustedes, esta es una revelación también que acaba de hacer sin querer el señor Morales Herrero, ¿no? La DEA parece que es quien pone a la gente aquí. Y si eso es así, entonces, bueno, vamos entendiendo por qué Ulloa, los Estados Unidos, pues lo nombra como el zar antidroga de la República Dominicana, que por cierto, ya Ulloa tiene 5 años ahí en el puesto. Yo no sé qué tan conveniente es tener una persona en un puesto tan delicado como ese tanto tiempo, porque creo que aquí, en la figura del director de la policía, perdón, del jefe de la policía, creo que se estila, ¿no? De que lo vayan cambiando cada 2 años, porque, imagínense, son personas que manejan tanta información y que es mejor ir rotándolos, ¿no? Para evitar que se vayan pues tejiendo redes nocivas. Pero, claro, eso se maneja a discreción de los presidentes de la República, pero Ulloa debe ser uno de los directores de la DNCD que más tiempo ha durado allí. 5 años tiene ya. Vamos a estar pendientes de este caso de Morales Herrero porque es un caso que la prensa tradicional pues no está tocando como debería de hacerlo, porque las acusaciones, señores, son extremadamente graves. Extremadamente graves. Aparte de esto, este señor ha narrado de que el narcotraficante Roberto Sabiñón, que se le había nombrado como el jefe del cartel del Malecón, eso fue en los años 2016 por ahí, él dice que este señor fue apresado por las autoridades y que fue puesto en libertad supuestamente por un pago de un soborno de $350,000. Dice también que eso fue, dice él, que fue como en el año 2018. En el año 2018 estaba gobernando el PLD. Eso es para que ustedes vean, esto no es un asunto exclusivo del PRM. Es un asunto del sistema. Dice Herrero que eso pasó en el 2018, pero que también en el 2021, y ya estaba Ulloa allí, a Roberto Sabiñón, supuestamente, dice él en la denuncia, se habría apresado y se había liberado. Recuerden que Roberto Sabiñón es prófugo de la justicia. No se sabe dónde está ese señor. Pero para que ustedes vean, él involucra en esto a autoridades del pasado gobierno del PLD con estas. Y uno ahora, a mí me hizo un poco de ruido esto, y uno pudiera ir pues conectando cosas. Me hizo un poco de ruido. Ustedes recuerdan cuando Rosado Mateo salió en Televisión Nacional a hablar del asunto de las 9,000 toneladas aquellas y a desdecir la historia oficial del gobierno, ¿no? O a ponerla en dudas, más bien. Ese señor en esas declaraciones se cuidó mucho de cómo se refería a Ulloa. De hecho, no solamente que se cuidó a Ulloa, el actual director de la DNCD, y Rosado Mateo, recuerden, era el director de la DNCD del último gobierno de Leonel Fernández. Por eso su declaración en ese momento, cuando se descomisó esas 9,000 toneladas, eran declaraciones de mucho interés para la opinión pública, porque está hablando un ex director de la DNCD. Y aunque él se subió allí en esas declaraciones a desmentir la historia oficial o a ponerla en dudas, tuvo mucho cuidado a la hora de hablar de Ulloa, de Cabrera Ulloa. Tuvo mucho cuidado. De hecho, lo elogió. Tuvo palabras de elogio para Ulloa. Luego de ahí hemos escuchado en otras entrevistas a Rosado Mateo felicitando a Cabrera Ulloa, diciendo, no, el hombre está dando unos palos. Entonces, ahí ustedes ven, ¿no? Eso no es común. Por ejemplo, a nivel político, eso no es común. Porque pertenecen, ¿verdad? Vamos, a diferentes partidos políticos.
Pero uno pudiera entender de que hay ciertos códigos, ¿no? Y ciertas cosas entre ellos, porque son gente que son uniformados. Son uniformados. Más que políticos, esos son uniformados. Pero también eso nos puede representar a nosotros ver cómo los esquemas de corrupción se quedan intactos allí. Los esquemas, ¿no? Y lo único que van cambiando es de personajes. Pero esos esquemas se quedan intactos. Y eso yo lo viví también con el cambio de gobierno de cuando llegó el PRM, como en las instituciones públicas que habían escándalos, señores, de corrupción. En la mayoría de las instituciones públicas aquí habían escándalos de corrupción. El propio gobierno cuando llegó dijo que nombró muchas instituciones como que habían un desfalco y todo, amenazó con unas auditorías, ustedes no sé si recordarán de eso. ¿Y cuál fue la sorpresa? Las instituciones que más ellos denunciaron que había un desfalco y que encontraron un desastre y que iban a auditar. Sorpresa es que dejaron intacta al personal administrativo allí, financieros, administradores, lo dejaron allí. Muchos lo dejaron por un periodo hasta de un año, ya después lo fueron pues cambiando o cancelando, pero muchos se quedaron allí. Eran personas que si le creemos a la propia versión que el mismo partido de gobierno dio cuando llegó al poder, de que eran esquemas de corrupción que se armaban desde dentro de esas instituciones, pues entonces uno puede pensar de que ellos dejaron al equipo que se sabían los trucos ahora para que trabajen para ellos. Eso es lo que uno puede pensar, porque no tiene otro sentido. Tú no puedes venir, llegar a un sitio que tú habías acusado de que ese sitio era un nido de corrupción allí y dejar intacto al equipo que son las personas que pueden generar los sistemas de corrupción. Eso pasó muchísimo aquí. Muchísimo. Que hubo mucha gente incómoda del PRM, gente de las bases, dirigentes incluso del PRM, que no entendían, pues, pero ¿por qué dejaste al financiero si el financiero es un PLDista y se iban por la parte política? Y que el administrador que era un tipo que habló muchísimo del PRM y por qué lo dejan allí. Mucha gente se estaba quedando, pero obviamente lo dejaban porque eran los tipos que se sabían los trucos. Recuerden ustedes que el PLD duró 16 años gobernando de forma consecutiva. Tenían bien engrasada esa maquinaria de hacer dinero, ¿no? O de desviar dinero. Estos tipos llegaron y como no hacen nada, porque invéntate tu propio esquema de corrupción, no, se montaron en esos mismos. Y viendo el relato, ¿no?, de el coronel Morales Herrero, en el sentido de, tomando como ejemplo a este narcotraficante o supuesto narcotraficante, pues no se ha juzgado, Roberto Saviñón, de cómo las autoridades del PLD supuestamente lo habrían dejado ir y cómo nuevamente en el año 21, supuestamente, según Herrero, lo apresaron. Eso no se publicó, se mantuvo en el anonimato esa información porque inmediatamente, supuestamente él, lo habrían dejado ir. Y eso no se recoge en ningún archivo. Para que vean, ¿no? O sea, operando de la misma forma y en este caso con un mismo elemento en la figura de Roberto Saviñón. Vamos a estar pendientes de este tema. Como dije en el anterior corte, hay que dar el seguimiento a Rafael Guerrero, quien es la persona que aparentemente le están confiando toda la información. Y con razón le están confiando la información a Guerrero porque Guerrero da la información al público. Hay mucha gente que tiene información y no se anima a ir a la prensa tradicional porque pues sencillamente
o la archivan, o algunos dicen que se lucran con esa información archivándola, ¿no? Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.